Le dijeron que adelante y no va para atrás. Es que va por sus cosas que tiene allá. Bueno, mientras está el padre Jacobo, les comento, después de él vamos a tener un tiempo, unos cantos y vamos a hacer el lunch. Y después de eso lo vamos a hacer aquí afuera, tenemos tiempo para después pasar a la iglesia. Viene la hermana Yolanda Ventura a hablarnos de este José creativo, porque la tuvo difícil. Y les voy a contar en un ratito más, les voy a leer esta carta, una carta que llegó a la radio de pues una conversión y una gratificación, un envío, un regalo de nuestro Señor a través de San José en este tiempo. Adelante, padre Jacobo Cáceres, una bendición tenerlo. Bueno, sí, ¿verdad? Sí me escuchan. Hay un problema con el padre Jacobo y los micrófonos, no somos amigos. Entonces siempre es un problema para hablar y que se me escuche. Y luego soy, como dicen los americanos, soft spoken, ¿verdad? Casi no hablo. Vamos a comenzar, vamos a ponernos de pie un poquito y así nos estiramos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. La generación de Cristo fue así. Desposada su madre María con José, antes de que cohabitasen, se halló que había concebido, lo cual fue por obra del Espíritu Santo. José, su marido, como fuese justo y no quisiese infamarla, resolvió repudiarla secretamente. Estando él en estos pensamientos, de pronto un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir en tu casa a María, tu madre, tu mujer, pues lo que se engendró en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto acaeció a fin de que se cumpliera lo que dijo el Señor por el profeta, que dice: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros. Despertando José del sueño, hizo como le ordenó el ángel del Señor y recibió consigo a María, la cual, sin que él antes la conociese, dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Palabra del Señor. Vamos a tomar asiento ahora sí. Quizás les sonó un poco extraña algunas de las palabras de la lectura que se proclamó. Es, a mi manera de ver, uno de los textos más bonitos porque es traducción del griego, ¿verdad? Del original, entonces es lo más cercano y así uno ya más o menos sabe cómo más o menos estaba escrito en griego. Vamos a hacer una oración de San José Marello. Él era un santo italiano y le hizo esta oración a San José. Y yo creo que encuadra muchísimo lo que quería yo compartirles con ustedes esta mañana. Oh San José, nos tienes aquí todos para ti y tú sé todo para nosotros. Indícanos el camino, sosténnos a cada paso, condúcenos a donde la divina providencia quiera que llegamos. Sea largo o corto el camino, fácil o difícil, se vea o no se vea humanamente la meta, aprisa o despacio, nosotros, contigo, estamos seguros de caminar siempre bien. Amén. Bueno, este era José Marello, una oración que le hizo a San José. Él fue fundador de los Oblatos de San José, ¿verdad? Una congregación que tiene como raíz o fundamento la espiritualidad propia, o buscan en la espiritualidad acercarse muchísimo a José. Esta charla sobre San José, más o menos un poco sobre la obediencia y muchos otros elementos que hay que hablar de él, es lo que les quería compartir esta mañana, ¿verdad?
quisiera mostrarles cómo integrando, que ustedes integren en su propia vida de oración la devoción a San José, nos ayuda muchísimo para progresar espiritualmente en el conocimiento de San José. ¿Ya? Y hay 3 elementos muy bonitos que nos dio Santo Tomás de Aquino para hablar no solo de San José, de todos los santos, pero lo más importante, para nosotros también. Recuerden que estamos en un camino de santidad, ¿ya? Estamos en proceso de llegar a ser santos, ¿ya? Y puede que uno se ve interiormente y diga, no, pues yo no voy a llegar a nunca a ser santo. Estamos en camino, en proceso, ¿ya? Una cosa les voy a decir, es imposible para nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos dar pasos muy significativos en eso, ¿ya? Santo Tomás de Aquino nos da 3 elementos importantísimos que nos pueden ayudar a interpretar la vida de San José, les digo, ¿vea? Pero también la vida de los santos. El primero es, cuando Dios elige a alguien para una misión. Yo recuerdo hace muchos años de esto, estaba en México. Yo soy de Honduras, pero yo me formé en México, la teología y todo, ¿vea? Yo casi 15 años en México. De los últimos 5 años los pasé en la Ciudad de México, soy chilango de corazón. ¿Ya? Así que venimos de la Ciudad de México como Lorena, que también es chilanguita, ¿verdad? Bueno, esos últimos 5 años fueron ahí en la Ciudad de México. Recuerdo que una vez un sacerdote lo eligieron para ser el superior de su comunidad religiosa. Y él decía que cuando lo eligieron, vea, más o menos ya le habían dicho, pero que cuando le dijeron, se sintió él tan pobre, ¿ya? Yo no tengo capacidad para eso. Pero recordó algo, ¿no?, que había leído de un santo, y es, Dios no elige a los más capaces, Dios capacita a los que le elige. Ya, eso es diferente. Dios no elige a los más capaces, Dios capacita a los que le elige. A lo largo de nuestra vida podemos ver eso también, ¿verdad? A algunos se les confía un ministerio en la parroquia, ¿sí? Y otros vemos, ¿verdad?, como me pasó a mí cuando era seminarista. Yo tenía compañeros que eran buenísimos, ¿no?, que yo decía, wow, una vez que sea sacerdote, este muchacho va a ser bueno, ¿verdad? No son aquellos que uno tiene como criterio humano, ¿verdad?, para desarrollar una misión. Son aquellos que Dios capacita a los que elige. Eso nos da mucha confianza a nosotros, para empezar. De muchas maneras, Dios nos ha brindado a nosotros los elementos para desarrollar una misión. Se nos pide ser lector en la parroquia, se nos pide ser ministro de la Eucaristía, y muchas veces la gente dice, ¿verdad?, no, yo no soy digno de eso. Eso a veces es un orgullo bien grande, ¿verdad? Recuerden que la plegaria eucarística, la segunda plegaria eucarística dice algo muy importante. Dice, tú nos haces dignos de servir en tu presencia. Lo dice de los sacerdotes, pero también de toda la congregación que está reunida. Cuando el Padre, por ejemplo, consagra las especies del pan y del vino, lo hace así, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo. Unos lo hacen así, otros así, ¿verdad? Recuerdo yo que tenía un maestro de liturgia en la Universidad Pontificia en México. El padre era el encargado de la liturgia en la Ciudad de México, la arquidiócesis, ¿verdad? Y él fue el encargado de hacer la plegaria eucarística cuando canonizaron a San Juan Diego. Muy inteligente el padre. Y una vez le preguntamos, padre, cuando ya seamos sacerdotes y nos toque consagrar, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Así, así o asá? Y dijo el padre, pues ya cada quien irá buscando su estilo, ¿ya? Hay algunos sacerdotes que pareciera que aquello es un acto de magia y le hacen así, ¿ya? Sí, el padre, ¿verdad? Entonces, le digo eso porque cuando el sacerdote consagra los dones presentados al altar, pero esos dones son también ustedes que están ahí. A ustedes también les alcanza esa consagración, esa fusión del Espíritu para que sean dones para la iglesia, talentos para la iglesia. Y en ese sentido, pues, cuando les ofrezcan un ministerio en la iglesia, no lo rechacen, porque es Dios quien les está diciendo, no, yo te veo a ti capaz. Pero es que yo tartamudeo cada vez que paso a leer una lectura. Todos tartamudeamos, ¿verdad? Todos. Si la practicamos, obviamente, pues, vamos a llegar a alcanzar un nivel muy bonito de ser lectores. Todos somos dignos, porque el Señor nos ve con la dignidad propia de Él, lo que Dios ha sembrado en el corazón de cada uno de ustedes el día que los bautizaron, su propia identidad, ¿verdad? Entonces, Santo Tomás decía
que Dios capacita a las personas con gracias, ¿vea?, para llevar adelante esa misión. Y de aquí podemos concluir una cosa muy importante, que San José, que iba a ser cabeza de la Sagrada Familia, un ministerio un ministerio más grande que ser sacerdote o que ser papa, ¿verdad? Porque recuerden que a él se le confía inmediatamente el cargo de encargarse de Cristo mismo y de María Santísima, ¿verdad? Entonces a él se le capacita con dones extraordinarios, con gracias extraordinarias para esos propósitos, ¿no? San José temía muchas cosas, lo vemos ahí en esa lectura que escuchábamos de Mateo. ¿Cómo voy a asumir yo una realidad de una muchacha que está embarazada? Eso es descrédito. ¿Qué haré? ¿Ya? La pongo de manifiesto delante de todos, pero eso sería acarrearle una muerte muy fea, a pedradas, ¿ya? Entonces, de una u otra forma, ¿verdad?, Dios lo capacita y gracias a Dios está esa apertura propia del Espíritu o al Espíritu para escuchar al Espíritu Santo en sueños, ¿ya? Entonces se le encarga esta misión bonita de ser cabeza de la Sagrada Familia, como les digo, más grande que el sacerdote o que el mismo Papa, ¿no? Encargado de Cristo mismo. Hay algunos santos que dicen que si bien él no fue concebido sin mancha, como nuestra Madre Santísima, ¿no?, sí se le dieron a él gracias de que estaba en el vientre de su madre, al igual que Juan el Bautista o a Jeremías. Eso lo dicen algunos santos padres, ¿vea? Y eso es bonito recargarlo también de la figura de San José. Primer elemento, ¿vea?, para comprender cómo podemos progresar espiritualmente. Dios nos capacita para asumir tareas y labores dentro de la iglesia, como también lo hizo con San José, ¿ya? Y ahí ya podemos ver, pues, que es parte de nuestra vida espiritual también, o de nuestro progreso espiritual. Porque lo importante, ¿verdad?, que nos sintamos aquí protagonistas de estas situaciones, y no simplemente algo que me están diciendo, no, mi vida también tiene que estar implicada en eso. El segundo elemento que nos brinda Santo Tomás de Aquino, ¿verdad?, para entender un poco la santidad de San José también, es que entre más se acerca uno a ese principio de la gracia o a esa gracia de Dios, más recibe los principios de esa gracia. ¿Qué significa eso? Nos sentimos indignos muchas veces, hacemos un examen profundo de conciencia y concluimos que necesitamos irnos a la confesión. La confesión es un sacramento hermosísimo, ¿verdad? Yo particularmente he tenido muchas experiencias de ver conversiones muy bonitas en ese sacramento. Hace unos meses recuerdo que venía una pareja para entrevistarse para la boda. Después, ya antes de la boda, pues yo les pido siempre que se confiesen, ¿no? Si se van a casar el sábado, pues el viernes o el jueves que se vengan a confesar conmigo. Y el muchacho, ¿vea?, venía nerviosísimo, yo tenía allí un examen de conciencia, ¿ya?, y empezamos a examinarlo juntos, ¿ya? Fue una experiencia muy bonita, porque llegó un momento en esa revisión de ese examen de conciencia que como que la luz del Espíritu iluminó algo ahí dentro y dijo: Padre, espérese. Y empezó a confesar situaciones de su vida. Al final concluía él: nunca me hubiera imaginado, Padre, que yo iba a decir este tipo de cosas porque me avergonzaban, porque no sé qué, no sé cuánto, y ni siquiera sabía que las recordaba. Entre más nos acercamos al sacramento de la confesión, más gracia recibimos, pues, y más luz, para que esa luz de Cristo llegue hasta lo más profundo del corazón y llegue a una conversión muy bonita, ¿verdad? Entonces, ese segundo principio lo dice también Santo Tomás. Entre más nos acercamos a ese principio de la gracia, más gracia de Dios recibimos para llevar a cabo esa misión también. Eso significa que en el caso de San José, él recibió un océano de gracias porque José vivió con Jesús, ¿verdad?, cabeza del cuerpo místico que es la iglesia, y también con nuestra Madre Santísima, con la Virgen, que es reina del cielo y de la tierra también, ¿verdad?, concebida sin pecado original. Desde aquí, pues, podemos entender que San José estuvo inundado con esa gracia de Dios a lo largo de toda su vida, capacitándolo así para vivir su vida desde esa salvación que Cristo ya brindaba a la iglesia, ¿no? Esta es la fuente de por qué a San José se le considera patrono de la Iglesia Universal, por esa gracia con la que convivió a lo largo de toda su vida. Bueno, ya tenemos ahí dos principios. Dios nos capacita para llevar a cabo una misión. Entre más nos acerquemos a la gracia de Dios, más gracia vamos a recibir, ¿vea?
Y otro tercer elemento que Santo Tomás nos enseña es que viviendo que la virtud de la devoción es un aspecto de nuestra religión, ¿verdad? Religión significa ligar nuestro corazón a alguien, religare, ¿ya? Yo ligo mi corazón, yo oriento mi corazón hacia una persona, la Santísima Trinidad. Y la devoción es un aspecto de esa religión, ¿vea? Que nos hace servir a Dios con más alegría, con más gracia. Yo a veces esto lo veo, ¿saben en quién? En nuestros niños que sirven en el altar, los monaguillos. Cuando vienen a la iglesia vienen bien entusiasmados, cuando los han preparado en la casa, ¿vea? Vienen bien entusiasmados. Y padre, ¿hoy qué vamos a hacer? Y esto y lo otro, cuando hay misa, por ejemplo, que llegue el obispo para las confirmaciones, ¿no? Padre, hoy hay cosas nuevas, ¿qué vamos a hacer? Obviamente ya se les ha dado una preparación antes, pero ven la alegría con que llegan a servir, ¿vea? Eso es devoción, ¿vea? Este principio de la religión que nos hace servir a Dios con mayor alegría y sobre todo, ¿vea? Que es fruto de meditar y de contemplar, ¿vea? Meditamos la Sagrada Escritura cuando la leemos, recuerdan lo que decía San Jerónimo, ¿vea? A Dios escuchamos cuando leemos la Sagrada Escritura. Entonces yo cuando voy a leer la Sagrada Escritura puedo tener esos momentos de meditación y de profunda contemplación por gracia de Dios. Pero yo también puedo poner de mi parte. El acto de presencia es reconocer, estoy delante de la presencia de Dios. Cuando yo estaba haciendo apostolado en León, recuerdo que como seminarista, los hermanos lasallistas tenían ellos un lema que todos los profesores de la universidad lo repetían. Entraba el maestro al salón de clases y lo primero que le decía a los alumnos es, recuerden que estamos delante de la presencia de Dios. Siempre se los decía así. Y eso lo pueden practicar ustedes también, ¿verdad? Vamos en el carro manejando, en el freeway, por ejemplo, ¿verdad? Recuerda que estás delante de la presencia de Dios. Y nuestra vida puede ser diferente, nuestra actitud puede ser diferente, nuestro comportamiento puede ser diferente, ¿verdad? Nos rebasan hacia toda velocidad y en vez de que nos salga una cosa así medio grave, decimos, pues que Dios te bendiga, hijo mío, ¿verdad? Practiquémoslo porque es muy importante eso, ¿verdad? Bueno, pues es eso, ¿no? Recuerden que están de la presencia de Dios, un acto de fe es eso, ponerme delante de la presencia de Dios. Mi vida, por ejemplo, no es igual recuerden cuando eran niños, cuando estaba la mamá presente o el papá presente y más si habían visitas en la casa, ¿verdad? Un comportamiento así medio raro que nos salía, espérate que se vaya la visita, ¿verdad? Y ya sabía yo, ¿verdad? Lo que venía después porque fueron el chancletazo. Recuerden que un chancletazo es una excelente terapia psicológica, ¿verdad? ¿A quién no le dieron chancletazos de niños? ¿A quién sí le dieron? Y nos sirvió, ¿verdad? Sí, nos sirvió bastante. Nos formó bien toda esa situación. Bueno, entonces esa devoción significa, ¿verdad? Estar siempre en la disponibilidad de servir. Y más si es a mi comunidad religiosa, más si es a mi familia, obviamente. Comunidad religiosa entendía nuestras parroquias, nuestras comunidades, ¿verdad? Entonces, esa devoción pues también es un elemento muy bonito para comprender la vida o el misterio de José, porque nos ayuda a pensar acerca de Cristo y también nos ayuda a crecer en la devoción a la Santísima Trinidad. Recuerden que nuestra fe es trinitaria, ¿verdad? Y no se vive de cualquier manera. Bueno, ahí tenemos tres elementos muy importantes, basándonos en la teología de Santo Tomás, para comenzar un poquito nuestra reflexión sobre San José. Resulta que el martes 8 de diciembre es un día muy bonito, ¿saben por qué? ¿De quién es día el 8 de diciembre? ¿Saben quién nació ese día? Ya. 8 de diciembre es mi cumpleaños, ¿ya? Si no recuerdan mi nombre, no me digan Padre Concho. Soy Jacobo, ¿verdad? Mi papá no quiso ponerme Concho porque dijo, no, es un nombre muy feo para un niño. ¿Ya? Y entonces él sabía que me iban a poner Antonio, entonces me pusieron Jacobo Antonio. ¿Verdad? Bueno, resulta que el martes 8 de diciembre el Papa Francisco publica una carta apostólica. Una carta apostólica es un documento de la Iglesia donde se habla, por ejemplo, tiene menos autoridad que una encíclica, ¿verdad? Son los dos documentos que el Papa da. Una encíclica es diferente, pero una carta apostólica, por ejemplo, se trata de asuntos menores, no significa eso que sean asuntos sin importancia, son cuestiones doctrinales, puede contener anuncios también sobre actos protocolares del Papa, por ejemplo, cuando
cuando declara como venerable a una persona, ¿verdad? Que es uno de los primeros pasos para la santidad. Bueno, o también cuando proclama que una iglesia o un templo se convierte en basílica. El Papa elabora eso desde una carta apostólica, así se llama. Es un documento redactado por el Papa y va destinado a una persona específica, ¿no? Ahora, en la antigua iglesia cristiana, ¿vean? Una encíclica era una carta circular que se enviaba a todas las comunidades, ¿ya? De una zona. En ese momento podía utilizarse una carta apostólica que era enviada por un obispo a sus fieles. Esa palabra encíclica viene del griego, del latín, enciclia, que significa también enciclopedia, ¿ya? La Iglesia Católica únicamente utiliza ese término para las encíclicas papales, ¿verdad? Entonces, una carta apostólica es un documento de menor grado de autoridad, no porque no sea de importancia, ¿no? Sino porque de mayor grado de autoridad es una encíclica. Bueno, ahí ven la diferencia, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de carta apostólica ya más o menos sabemos de qué se trata. Bueno, el Papa Francisco publica la carta apostólica Patris Corde, con corazón de padre, con la que se convoca desde el 8 de diciembre del 2020 hasta el 8 de diciembre del 2021 el año de San José. Y sobre todo lo hace el Papa porque se conmemoran 150 años de un decreto que dio un Papa que se llamaba Pío IX, que declara al Padre adoptivo de Jesús patrono de la Iglesia Universal. Entonces el Papa, pues, queriendo conmemorar esos 150 años, nos brinda esta carta apostólica que es muy bonita, ¿vea? La pueden buscar en el internet, no tienen que comprarla, bueno, quizás Liz tenga, ¿vea? Pero ya les dije dónde está, pero pues así de gratis, ¿vea? Ustedes declaran al Padre adoptivo de Jesús, patrono de la Iglesia Universal, y conmemorando esto el Papa Francisco nos da esta carta apostólica. Un paréntesis, recuerden siempre tener presente en sus oraciones al Papa, siempre en cada Eucaristía. Si no se menciona en la oración de los fieles, ustedes sí oren por él, ¿verdad? Porque su desafío es muy grande para la iglesia. Bueno, ¿cuál era el contexto histórico que vivía San José? En tiempos de San José, ¿qué se vivía en Palestina o en Israel? ¿Verdad? Había una situación, por ejemplo, el pueblo esperaba, estaban expectantes de la venida del Mesías. Hay una figura ahí que empieza a bautizar en el desierto, ¿se acuerdan? Juan el Bautista, ¿verdad? Hay un anhelo ahí del pueblo por querer tener una relación más profunda con Dios, una relación más estrecha con Él, como en nuestros tiempos, ¿verdad? Vemos las noticias alrededor, el ambiente que vivimos y nos damos cuenta de que anhelamos y deseamos esa segunda venida de Cristo también, ¿verdad? Pues esa era la situación de expectación en el pueblo de Israel. Llegada la plenitud de los tiempos, ¿verdad? En la que el verbo de Dios, dueño de la vida y dueño de la historia también, asume nuestra naturaleza humana, se hace uno como nosotros, ¿no? En el seno de María Santísima, ¿no? Se recibe ese misterio tan hermoso. Entonces era más o menos lo que se vivía, era el ambiente lo que estaba, ¿no? Y lo que también bebía San José, ¿verdad? Él como hombre de su época y de su tiempo también, ¿verdad? La humanidad esperaba ser redimida por esa encarnación, ¿no? Poniéndose así el Señor al servicio de toda la humanidad. ¿Por qué San José es padre en la acogida? ¿Vea? La actitud de San José en ese contexto histórico que él vive, en ese tiempo que él vive, es de disponibilidad total al servicio de Dios. Si pueden, si quieren, ¿verdad? Pueden levantar la mano para hacer preguntas también y así evitamos dormirnos, ¿verdad? ¿Ya? Porque recuerden que a veces estamos como Santa Teresa de Ávila, ¿verdad? Decid, mi Señor, decid que a todos diré que sí. ¿Verdad? Entonces, pues hagan preguntas ahí para que no nos durmamos, ¿verdad? Tenía yo en la Universidad Pontificia un sacerdote que nos daba la clase de latín. El latín es bonito, pero es aburrido. Y el padre era apellido Arroyo. Y le decíamos el padre Arrullo porque nos dormía siempre en la clase, ¿verdad? Ustedes pueden preguntar lo que quieran. Bueno. Les decimos que San José es padre en la acogida porque su actitud es de plena disponibilidad al servicio de los planes de Dios. Y yo creo que a veces Dios es lo único que desea de nosotros, disponibilidad, ¿ya? La disponibilidad para realizar muchas cosas. Déjenme comentarles una cosa muy personal, ¿verdad? Se va a confesar el padre aquí, cierren las puertas. Resulta que estaba yo en Guadalajara, me acuerdo, ¿no? Entonces había ido a hacer apostolado muy temprano, a las 5 de la mañana tenía que estar en un lugar en el centro de Guadalajara. Más o menos a las 7:30 ya regresaba a mi casa.
Entonces yo me había levantado más temprano que de costumbre, ¿verdad? Y sabía yo que regresando a mi casa lo que me esperaba no era tan agradable, porque resulta que yo era el único que me había quedado en la casa de los 7 que vivíamos ahí. Y a mí me tocaba asear la casa porque en la tarde teníamos misa allí con un grupo de personas. Y yo no quería, ¿ya? Porque el patio, sobre todo, que era así grande como este, no se había aseado durante la semana y había mucha basura. Y yo dije, tengo muchas excusas para no llegar a la casa, ¿ya? Gente que me ha pedido que vaya con ellos, que platique, no sé qué, no sé cuánto. Y tenía muchas excusas, pero yo dije, no, no lo voy a hacer. Entré a la casa y en ese momento estaba sonando el teléfono, ¿no? No había, o el celular que había era de esos radios, ¿se acuerdan? Motorola, ¿verdad? Esto ya pasó hace años. Y resulta que entré, contesté el teléfono y era un sacerdote. ¿Quiénes son de Guadalajara aquí? ¿Hay algunos? Ustedes, ¿eh? Santa María del Pueblito, que está saliendo allá para Tepic, ¿verdad? Más o menos por ahí. Y yo estaba viviendo cerca de la Terminal Nueva, ¿verdad? de autobuses. Es bien lejos del camino. Y el padre estaba desesperado porque una persona que él conocía había tenido una situación de depresión muy profunda y había tomado algo. Entonces esta persona llamó al padre y le dijo, padre, todo va a estar bien, pero es porque había tomado con la intención de acabar con su vida. Y el padre estaba desesperado porque no encontraba a alguien que fuera con esta persona, porque le llamaba a varias gentes y no contestaba. Y en ese momento que yo contesté el teléfono, pues era yo, ¿verdad? Y entonces me dice, Jacobo, necesito que vayas urgentemente aquí con esta persona que yo conocía. Y vayas y veas qué le pasa. Ten este número de teléfono, vea, voy a llamar yo, me dijo él, porque era una de estas líneas que tienen ahí en Guadalajara para casos así de suicidio. Bueno, llegué yo a la casa de esta persona, estaba tirada en el suelo con un montón de pastillas y repetía lo mismo, ¿ya? Todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Ya llegué yo, vi, ya, le dije al padre del teléfono de la casa lo que pasaba, llamaron a esta línea de emergencia que llegaron, gracias a Dios, ¿ya? La llevaron al hospital a esta persona y resulta que le hicieron el lavado, que le hacen de estómago y todas esas cosas, ¿no? Al padre le dijeron que si hubieran llegado un poco más tarde, no salvaban la vida de esa persona. Y en ese momento me entró una cosa que dije, Dios mío, ¿y si yo hubiera encontrado una justificación para no ir a la casa? Y dije, nunca más vuelve a pasarme eso, ¿verdad? Porque nunca me hubiera perdonado de algo así. Dios lo que quiere es nuestra disponibilidad, que estés en el momento adecuado, ¿verdad? Eso le pasaba a San José también. La disponibilidad de simplemente estar allí y decir, sí, quiero que se realice un plan de Dios, que a mí particularmente esto me sobrecoge, yo no sé cómo voy a hacer todo esto, ¿verdad? Pero simplemente quiero estar disponible para Dios. Pónganse ustedes en esa situación también de San José, de querer estar disponibles y sobre todo obedecer eso que Dios nos dice. Vean el ejemplo de San José. Su situación particular no es, ¿verdad?, la más favorable. Está en una encrucijada allí de asumir una muchacha embarazada, ¿ya? Un plan de salvación que él ha tenido en un sueño. Curiosamente de San José no tenemos ninguna palabra en la Sagrada Escritura, sin embargo sus acciones sí hablan muchísimo, ¿verdad? Hablan bastante, gritan, ¿verdad? No dice mucho pues la Sagrada Escritura sobre él, pero su papel fue esencial en la realización de esa promesa de Dios, la promesa que Dios había hecho al pueblo de la antigua alianza, al pueblo del Antiguo Testamento. Entonces es disponibilidad de nuestra parte, tener la disponibilidad para que también en nuestra vida se realice un plan que, si bien es cierto, es más grande que nuestras espaldas, Dios nos va a capacitar para llevarlo a cabo. Y en eso confiemos. Esa sea nuestra esperanza, en eso confiemos, ¿no? El Papa Francisco en el punto 4 de esta carta apostólica dice, José no es un hombre que se resigna de manera pasiva, es un protagonista valiente y fuerte. La acogida es un modo por el que se manifiesta el don de la fortaleza que viene del Espíritu Santo. La vida de San José también tuvo momentos de alegría o de tristeza, de realización o de fracaso, de ilusión o frustración, como cualquier ser humano, ¿verdad? La experiencia vital de San José, dice el Papa Francisco,
es muy cercana a la del común de la humanidad. Los planes personales, las dificultades, aspiraciones, las frustraciones, la vida laboral, las angustias, las alegrías en la familia, la vida social, su actitud de creyente, las responsabilidades y tareas, dice el Papa Francisco. Es muy cercana la experiencia de San José a nosotros también, ¿no? Respecto a la Sagrada Familia que debía cuidar, a San José no le fue fácil comprender los planes de Dios que irrumpen en su vida para llamarle a la fe, a una nueva forma de ver el matrimonio y la paternidad también. Interesante esto, ¿ya? Algunos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, a las peregrinaciones esas que se hacen. Un día vamos a ir todos en un avión de esos de FedEx, nos vamos a ir todos, ¿verdad? Vean que hay una cosa muy interesante allí en Nazaret, ¿verdad? Vean que tienen el templo de la Anunciación, muy bonito, ¿no? Desde el templo de la Anunciación a uno lo llevan ahí caminando y hay un pozo de agua, a donde supuestamente, ¿verdad? Se sabe, porque el pozo es muy antiguo, y se sabe que la Virgen María iba ahí por agua al pozo. Tal vez llevaba de la mano a su hijo, ¿verdad? El niño Jesús ahí de la mano. Es interesante eso porque nos decía el guía era un muchacho de Palestina. Ya ven que en Tierra Santa hoy por hoy los católicos, los cristianos, es una minoría muy pequeñita, ¿verdad? Pequeñito el número de cristianos que hay allí. La mayoría sobrevive vendiendo cositas así hechas de pino y de madera de olivo, aparentemente, ¿verdad? De eso vive esta gente. Pues nos decía el muchacho, estaba joven, él casado, ¿verdad? Nos decía que de todos los lugares santos de Tierra Santa, algunos no sabemos la ubicación exacta, ¿verdad? Pues el Templo del Santo Sepulcro, ahí veneramos lo que supuestamente es la tumba del Señor, ¿verdad? Pero una certeza así de 100% no la tenemos de que exactamente fue allí, ¿verdad? Pero él decía que de Nazaret aparentemente sí, que porque por la tradición, que porque la gente empezó a decir, oh, allí vivía la Virgen con su familia, ¿verdad? Y más o menos decía él, pues creemos que es el lugar más cercano como nos dice la Sagrada Escritura. Les quiero decir con esto, pues, que el día que nosotros fuimos hacía mucho calor, ¿verdad? Bastante. Y recuerdo que para mí la meditación que hacía mientras iba de camino es cuántas veces la Virgen y su familia no recorrieron este camino, ¿verdad? Y cuántas veces no pensaron tal vez, ¿verdad? ¿Por qué no nos llevan el agua hasta la casa embotellada o en tubo, ¿verdad? Es más fácil. Les digo eso porque, por ejemplo, cuando el Papa dice esto, ¿no? De la experiencia de María, de José, de Jesús, es muy cercana a la nuestra también, ¿verdad? Sobre todo nosotros que venimos de Latinoamérica, también hemos tenido experiencias así. Yo recuerdo cuando estaba en la Pontificia en México, esos días de calor en el verano, ¿verdad? Salir de la casa para ir a la universidad, decía yo en aquel tiempo, ¿por qué razón no nos dan clases online, ¿verdad? Claro, no sabía yo que iba a venir la pandemia y que después todo el mundo iba a estar así. Pero lo que digo es porque esa experiencia vital de ser humano también la vivieron ellos. También José tuvo sus dificultades, también José tuvo el montón de desafíos, ¿no? De cómo voy a crecer más en mi fe, el compromiso que eso supone, más compromiso en la iglesia, en fin, todo eso lo vivieron ellos también y podemos aprender muchísimo que cuando tenemos esa disponibilidad para servir, la obediencia es más fácil. Recuerden una cosa muy importante, los de Guadalajara, si alguna vez fueron a misa al templo de Nuestra Señora de Guadalupe, de ahí en la avenida Alcalde, si se acuerdan, ¿verdad? Los de Guadalajara, bueno, y los que han ido a Guadalajara también, ¿verdad? Recuerdo yo que el ambón, desde donde se leen las lecturas, algo como esto, más grande, muy elaborado, muy bonito, tiene en la parte de enfrente una frase que dice, ob audire, de ahí viene la obediencia, ¿ya? Ob audire es escucha, ¿ya? Cuando uno escucha con el corazón, sale más espontáneo obedecer, porque ya no es uno que siente que va en contra de uno mismo, sino que va favoreciendo aquello que uno es por dentro, esa identidad que te dieron en el bautismo. Así crece esa identidad, ¿no? Obedeciendo. Ese ob audire significa eso, obedecer. Y esa obediencia es más importante cuando uno escucha realmente, ¿ya? Cuando vamos a la misa, por ejemplo, y recuerden que en el Evangelio nos levantamos todos,
para escuchar más atentamente a ese Señor de la vida que nos va a hablar. Es muy importante eso. ¿Ya? Una anécdota muy bonita que recuerdo yo de las veces que fui a misa ahí a Nuestra Señora de Guadalupe, en la Avenida Alcalde en Guadalajara. Era un sacerdote que ya estaba muy mayor el padre. Ya estaba retirado y lo tenían allí en la iglesia, ¿verdad? Para que hiciera la misa de vez en cuando. Nos confesaba a nosotros como seminaristas. Y recuerdo que el padrecito una vez nos dijo en la homilía, porque era muy bueno para las homilías, y nos dijo que él sufría muchísimo cuando iba a reuniones de la arquidiócesis, porque resulta, decía él, que a mí me enseñaron a respetar mucho a los obispos. Y a veces voy a las reuniones y escucho que los mismos padres empiezan a decir cosas de los obispos. Y decía el padre, cuando eso sucede, yo hago un acto profundo de fe y le digo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ilumínalos o elimínalos. Decía el padre, ¿verdad? Ilumínalos o elimínalos, ¿verdad? Porque a él le costaba, decía muchísimo eso. Yo fui formado en un tiempo en que el obispo se le tenía que respetar, decía él, y yo no podía concebir eso. Y lo decía porque sabía que el grupo de 20 que tenía enfrente éramos seminaristas, ¿verdad? Y que un día nos iban a ordenar al sacerdocio, y más o menos pues nos estaba formando él también, ¿verdad? Hay un punto muy bonito en la vida de San José y es recibir a la Sagrada Familia, ¿no? Respecto a la Sagrada Familia que debía cuidar, a San José no le fue fácil comprender esos caminos, ¿no? También recibir la voluntad de Dios en tiempos difíciles significa que la vida de San José es testimonio de que, fíjense bien esto, superando el temor por la confianza, por la fe, el reino de Dios se hace presente en la historia. Vas a ponerle a ese niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pónganse en el papel de San José, es una situación bastante complicada, ¿ya? A ese niño le pondrás Emmanuel. Es como si dijera, ni siquiera yo tengo la potestad de ponerle nombre, ya le tengo que poner un nombre que ya está asignado. Sin embargo, cuando esos temores se superan por la confianza en Dios, por la fe, ese reino de Dios ya se hace presente. Muchas veces nos encomienda una labor, por ejemplo, en la iglesia, ¿no? Y lo que tenemos obviamente es temor, ¿verdad? Es miedo. Los lectores de mi parroquia dicen ellos, ¿verdad? Yo no lo he notado, pero dicen ellos, no, el padre Jacobo está escuchando atentamente la lectura que estamos leyendo. Y si decimos una palabra que está mala, inmediatamente nos voltea a ver. Yo particularmente no lo he notado. No sé de qué hablan, ¿verdad? ¿De qué padre hablan? Pero es ¿por qué? Porque obviamente la lectura de la palabra de Dios es muy bonita cuando se lee como si fuera una unidad. Pero muchas veces por nuestras entonaciones y acentuaciones hacemos 3 diferentes lecturas, ¿verdad? Entonces obviamente lo volteo a ver, dicen ellos, yo no lo he notado, ¿verdad? Será otro padre. Pues que así tengo los ojos yo grandes, ¿verdad? De bochito, grandotes, ¿verdad? Entonces cuando se supera, por ejemplo, el temor por la confianza, por la fe, el reino de Dios ya se hace presente en nuestra historia también. Lo digo porque a la hora de leer, por ejemplo, y es igual, ¿verdad? Hay gente que de verdad es testimonio de mucha gente. Yo recuerdo una vez que me tocó a mí confesar en catedral para un evento que hacían, espero yo que lo hagan, que sigan haciendo por esta cuestión de la pandemia, ¿verdad? Todos los años se hace ahí un evento muy bonito en la noche, un día de semana, donde el Santísimo se expone y hay un montón de jóvenes, ¿verdad?, que llegan ahí, invitan a la gente a que pase al frente, que encienda una velita y que la ponga ahí al frente y que oren. Yo recuerdo que estaba esperando yo gente que viniera a confesarse y llegó una muchacha joven, profesionista ella, ¿verdad?, y me dijo, padre, tengo mucho tiempo de no venir a la iglesia. No sé por qué razón, dijo ella, quise pasar hoy por enfrente de la catedral. Nunca lo hago, dijo ella, nunca lo hago, por una situación que pasó a nivel particular en mi vida con un sacerdote. Nunca lo hago, decía ella, pero esta tarde sentí yo el impulso de pasar por aquí. Vino un joven que me acercó una velita y me dijo, la puedes encender delante del sagrario y orar un rato. No importa que no seas católica, con el simple hecho de que tengas sensibilidad a Dios, puedes venir a acercarte. Dijo ella, soy católica, ¿ya?, pero me alejé de la iglesia mucho tiempo. Y tuvo una confesión muy bonita esa persona, ¿ya? Y decía yo, fíjate qué sencillo.
alguien que enfrente le ofreció una velita y le invitó a pasar. ¿Cuánta gente nuestra, amigos nuestros, esperan de nosotros algo así? Un detalle, un gesto, una actitud que tengamos de acercarlos a Dios. A veces no es necesario predicarles tanto, ¿verdad? A veces simplemente con nuestra iglesia. Yo recuerdo con nuestro testimonio. Yo recuerdo en un grupo de RCIA, o RICA, ¿verdad? En inglés. Llegó una señora que dijo, yo no sabía nada de la fe católica. Pues resulta que mi jefe es un hombre que yo ya tengo trabajando con él como 15 años. Y ese hombre dijo, durante todo este tiempo, la verdad, yo he visto que si bien es cierto, muchas veces el estrés es muy fuerte en el trabajo, él siempre tiene una actitud muy bonita hacia nosotros que somos sus subalternos. Y un día me acerqué, tuve el valor de acercarme y decirle, ¿de dónde sacas eso? ¿Por qué siempre tienes esa actitud? Ya, yo he estado contigo en situaciones bien complicadas y tú siempre tienes una actitud diferente. Y le dijo a este señor, ¿sabes qué? Desde hace muchísimos años yo voy a misa todos los días. Voy a una misa a las 7 de la mañana aquí cerca de donde trabajamos. Y tal vez, decía el Señor, de ahí es como que obtengo todo esto, la motivación al menos para venir a trabajar. Un detalle simple. Y estaba la señora ahí dando su testimonio el primer día de la clase de por qué razón querían ellos ser bautizados católicos. Y ella decía, por el testimonio de mi jefe, por eso estoy aquí. ¿Ya? ¿Cuántas oportunidades vamos a tener en nuestra vida también de eso? A veces no logramos comprender que un simple detalle, un simple gesto, puede realmente cambiar la vida de una persona, como tal vez cambió nuestra propia vida, tal vez. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene un testimonio aquí de fe para compartir. ¿Ya? Recibir la voluntad de Dios en tiempos difíciles, pues, es encontrar para nuestra vida un sentido completamente nuevo, un sentido diferente y una satisfacción muy grande también en nuestra existencia. Con todo este tiempo, por ejemplo, que hemos vivido de la pandemia, ¿cuántas personas, vea? Yo cada vez que termino de dar la comunión a alguien en mi iglesia, siempre termino de dar la comunión, se va la persona, recibe la comunión y siempre va hacia atrás, ¿verdad? Y mi oración en ese momento es, Señor, que esta persona que tal vez esté en su casa o en un hospital y que no pueda venir, reciba también esta alegría espiritual y que pueda comulgar, aunque sea de manera espiritual. Tal vez, pienso yo, ¿verdad? Tal vez a mí, por recibirla a diario, se me olvida muchas veces la riqueza tan grande que depositas en mis manos cuando te recibo. Pero te pido por esa persona que tal vez no puede venir a la iglesia, para que reciba esta profunda comunión espiritual. ¿Ya? Lo digo porque podemos cambiar la vida de muchísimas personas. ¿Ya? En estos tiempos de la incertidumbre que vivimos por esta pandemia, estamos llamados a reproducir la actitud de acogida de José hacia las personas en su fragilidad y precariedad. Esto lo dice el Papa en esta carta apostólica. Y hallar en ellas un gesto de Dios hacia nuestra propia realidad humana también. ¿Tienen preguntas al respecto? El micrófono porque parece que la batería está un poco fallando. ¿Preguntas? ¿Quejas? Para llamar al 1-800 si tienen quejas. ¿Verdad? Bueno. No sé cuánto más tiempo tengamos. Ok, bueno. Hay una cosa muy bonita, ¿verdad? Hablando de San José y en general de todos los santos. Los santos de muchas maneras testimonian con su propia vida, ¿verdad? La eficacia, por ejemplo, en los momentos de incertidumbre cuando tenemos dudas, ¿no? O la iglesia misma cuando atraviesa dificultades, cómo el Espíritu Santo siempre va a suscitar en la iglesia las personas que hacen falta, el carisma que hace falta. En un tiempo en el que la iglesia estaba muy acomodada y muy principesca, ¿verdad? En sus palacios, surge la vida de un hombre como San Francisco, por ejemplo, de Asís, que nos habla de que esa pobreza espiritual es un regalo muy grande de Dios para la iglesia. El Espíritu Santo siempre va a estar suscitando en su iglesia, ¿verdad? Las personas, el carisma que se haga falta. En estos tiempos de pandemia también puede ser que Dios haya suscitado en nosotros el deseo de querer acercarnos a una persona. ¿Verdad? Mucha gente de nuestra comunidad, por ejemplo, que ya es mayor, que viven solas en apartamentos, ¿verdad? Estas personas, como me decía a mí ayer, platicaba yo con el único caso, y espero que sea el último, de una situación bastante dura que se ve en mi parroquia de un enfermo de
contrajo el COVID, tuvieron que hacerle trasplante de pulmones, ¿verdad? Ha estado llamándome durante este tiempo para agradecer profundamente a la comunidad que se volcó para ayudarle. Y ayer me decía, padre, ya estoy otra vez en la casa, para que la próxima semana por favor venga, me quiero confesar y quiero recibir al Señor, ¿verdad? Porque durante todo este tiempo pues no ha podido. Estuve en San Francisco interno, donde le hicieron el trasplante, pero el padre únicamente llevaba a darle la unción de los enfermos, no le podían dar la comunión. Tenía algo aquí, ¿verdad? No podía consumir el cuerpo del Señor. Es interesante esto porque hay muchas personas ahí a nuestro alrededor que sabemos que tienen mucha necesidad, que sabemos que una visita, una llamada por teléfono también, ¿verdad? ¿Cuánto puede cambiar? Eso lo digo yo muy seguido en mi comunidad. Una llamada a tu familia, a México, a Latinoamérica, ¿cuántos de nosotros, ¿verdad? No tenemos la delicadeza de llamarles seguido y preguntarles cómo están? A veces no por maldad, simplemente desidia, ¿verdad? Y vamos alargando el tiempo, y vamos alargando el tiempo, y vamos alargando el tiempo, y esa llamada que esperan ahí a nuestros seres queridos no se da, ¿verdad? De muchas maneras, pues, aunque San José es una figura silenciosa en el Nuevo Testamento, porque no nos dicen nada de él, ¿verdad? Nos damos cuenta, pues, que su vida sí habla por volúmenes en el Evangelio, ¿verdad? Apreciamos hoy su papel en la historia de la salvación, y para eso, una cosa muy importante, necesitamos acercarnos a los evangelios. La meditación de los evangelios, de la Sagrada Escritura, es muy importante, ¿verdad? A veces no tenemos el hábito bonito de ir y meditar los textos del evangelio. Si queremos hacer una oración estilo San Ignacio de Loyola, agarramos un texto, lo leemos 3 veces. La primera vez despacio, la segunda vez más despacio y la tercera vez nos paramos en las palabras que nos llaman la atención. Y por gracia de Dios hay encuentro con Dios a través de él, ¿verdad? Tenías una pregunta, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Muy interesante la pregunta, sí. ¿Sabes qué me recuerda mucho a lo que decía una vez el cardenal Juan Íñiguez en Guadalajara? Teníamos una reunión de religiosas, religiosos y seminaristas, y las religiosas, sobre todo las monjas, decían: Señor cardenal, tenemos muchas veces la intención de llegar a una parroquia, de presentar nuestro carisma, pero muchas veces no somos recibidas ni siquiera por el mismo párroco. Y decía el cardenal: oren por el Padre porque es el que más conversión necesita. Recen por el Padre, decía el cardenal Sandoval Iñiguez, no a las religiosas. Porque es verdad, muchas veces nos vamos a encontrar con eso. ¿Qué es lo que ha hecho posible, por ejemplo, que a pesar de las dificultades, obstáculos dentro de la misma iglesia, muchos santos brillen, tal vez no en vida, ¿verdad? Tal vez hasta después de la vida? Recuerden Carlos de Foucauld. Carlos de Foucauld fue un hombre que pidió, era rico el francés, y pide a los gobiernos de 1960 por ahí, en los 70 más o menos, o antes quizás en los 60, que le den todo el dinero que invierten en armas para él invertirlo en cosas diferentes, ¿verdad? ¿Le dieron el dinero? Por supuesto que no, ¿verdad? Este hombre se retira al desierto en Marruecos para vivir como ermitaño, y durante toda su vida este hombre no vio un tan solo discípulo, ¿ya? Nunca. Pero cuando muere, sus escritos son recuperados, y de allí hoy, por ejemplo, ¿verdad? Hay como 3 o 4 congregaciones religiosas que surgieron por la espiritualidad de Carlos de Foucauld, focolares, como se le conoce en Italia también, ¿verdad? Es interesante esto, pero ¿de qué determina o de qué depende, creo yo? No tanto a veces de la iglesia, sino de la fidelidad personal a eso que yo he recibido como palabra de Dios. Juana de Arco,
por ejemplo, ¿verdad? Escucha voces de San Miguel que le dicen que tiene que llevar al delfín, que así se llamaba el que iban a nombrar rey de Francia, y que tenía que apoyarlo, ¿verdad? Esa mujer recibió el rechazo de muchísima gente, ¿verdad? Pero al final la iglesia reconoce, la queman a ella por hereje supuestamente. Es la iglesia quien la condena a morir así como hereje, ¿no? Pero varios años después, la iglesia misma reconoce su error, ¿verdad? Hoy es Santa Juana de Arco, ¿verdad? Depende muchísimo, creo yo, de la fidelidad personal de cada uno, ya, definitivamente. Yo, por ejemplo, he conocido en nuestro tiempo congregaciones religiosas que tal vez no prosperaron en una diócesis, pero se van a otra donde encuentran de parte de un obispo mayor apertura y son riqueza para la iglesia, ¿ya? Entonces, depende mucho, creo yo, de la fidelidad personal de cada uno, de cómo yo hago ver que a pesar de todos los obstáculos, esa experiencia de Dios es experiencia de Dios, ¿ya? En ese sentido, pues, el discernimiento de la iglesia es requerido, ¿verdad? Obviamente, pero también la fidelidad misma de las personas. No sé si esto contestó un poco lo que decías. Bueno. ¿Alguien más quiere hacer preguntas de ese estilo? Bueno, en Lucas 2:4 se menciona que San José es de la casa y del linaje de David, ¿verdad? Por ese antepasado que él tenía en su vida, ¿no? Es el link es el enlace entre la antigua alianza del Antiguo Testamento que se hizo con Abraham y Moisés y la nueva alianza perfecta y para siempre, ¿no? Que se hace a través de la sangre de Jesús, la sangre del Cordero derramada y que hemos celebrado hace poco, en la Semana Santa, ese misterio de la salvación, ¿no? Eso nos acerca un poquito a esa noción de la patria prometida, ¿verdad? Al rey David, para establecer un reino, ¿verdad? Y preparar el camino para el Mesías también, ¿verdad? Que establecerá el nuevo reino de Dios y esa tierra prometida, no de castillos, no de tierras, ni de ejércitos, ¿no? Sino dentro de cada corazón humano. San Mateo lo identifica a José como un hombre justo, ¿verdad? En la narrativa de Mateo aparece él, ¿verdad? En la narrativa, perdón, de la infancia de Jesús aparece San José y en la narrativa de Lucas aparece la Virgen, ¿verdad? Entonces tiene ahí dos puntos de vista distintos, o tenemos dos puntos de vista distintos. El punto de vista de Mateo, que nos habla de los hechos del nacimiento de Jesús, desde José, y María Santísima con Lucas también, ¿no? Es interesante esto también porque en el capítulo 22 del Deuteronomio ya les había mencionado un poco esto, lo que iba a suceder, vea, con nuestra Madre Santísima si era descubierta de que estaba embarazada sin estar desposada con Israel. Con José. Recuerden que una vez que una persona se desposaba, vea, seguía viviendo con sus padres. Más o menos en un término de un año, en una fiesta muy bonita, llegaban y llevaban a la futura esposa a vivir ya con San José. Era más o menos un año que se les daba, ¿no? Como de plazo. Eso lo sabemos hoy. Bueno. En ese lapso, José se da cuenta, pues, de que está embarazada y, pues, empieza toda esta situación, ¿no? Gracias a Dios se aparece el ángel, ¿verdad? Y, pues, las cosas cambian en el plan de salvación que Dios tiene programado ya para cada uno. Acepta, sobre todo, San José, la responsabilidad de su vocación, ¿verdad? Ser un esposo fiel, un padre fiel también, proveer para la Sagrada Familia, ¿no? Ya sea proveer en en Belén, en esa situación en la que nació el Señor, o en ese hogar de Nazaret también, ¿ya? No tenemos mucha información acerca de la vida de la Sagrada Familia en Nazaret, más o menos entendemos que vivieron de manera modesta, ¿no? Ahí en Nazaret hay un montón de cuevas donde metían a los animalitos y arriba vivía la gente, quizás ellos vivieron de esa manera también, hasta que presentan al niño Jesús al templo, que recuerden que lo hacen con una ofrenda de... ¿Qué presentan al templo ellos? Unos pichones. ¿Por qué? Porque no había dinero para comprar un cordero, ¿verdad? El cordero era una ofrenda más grande todavía, pero en la ley de tórtolas o pichones. Les dije que yo no soy amigo de los micrófonos, ¿verdad? Siempre me pasa esto. ¿Tienen preguntas, otras preguntas? Bueno,
Paso a hacer ya un resumen así breve, más o menos lo que les he hablado, un poco para profundizar en la persona de San José. 1 de mayo, Día Mundial del Trabajo, coincide con la fiesta de San José Obrero, patrono de los trabajadores, padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a presentarles 7 datos que tal vez no conozcamos mucho de San José, pero ya les he mencionado. No hay palabras de él en la Sagrada Escritura, protege a la Inmaculada Madre de Dios y ayuda a crear al Señor del Universo. Fue muy poco mencionado en el Nuevo Testamento. San José se menciona en Mateo, Lucas, una vez en Juan. Alguien llama a Jesús el hijo de José y eso es todo. Él no es mencionado en Marcos o en el resto del Nuevo Testamento tampoco. Su salida de la historia no es explicada por la Biblia, es una figura prominente, importante en los relatos de la Natividad, pero no se vuelve a hablar de él hasta que se pierde el niño Jesús a los 12 años y se encuentra en el templo. Es lo último que oímos de él. ¿Qué suponemos? Que ya para la muerte de nuestro Señor Jesucristo él había muerto también, ¿verdad? Porque no está al pie de la cruz. En Juan 19 del 25 al 27 se le confía el cuidado de María al apóstol amado, al discípulo amado, pero no sale ya San José allí. Alrededor, dicen algunos, veo tradiciones más bien de la iglesia, dicen que fue de Jesús también, ¿verdad? Hay 2 celebraciones, el 19 de marzo, que es la fiesta, y la fiesta de San José Obrero, el 1 de mayo también. Es patrono de la Iglesia Universal, es patrono de la buena muerte, es patrono de las familias, de los padres, las mujeres embarazadas, viajeros, inmigrantes, artesanos, ingenieros y trabajadores. Es también el patrón de las Américas, ¿verdad? Canadá, China, Croacia, México, Corea, Austria, Bélgica, en fin, Filipinas y Vietnam también. Bueno, con esto más o menos concluimos lo que les quería compartir yo esta mañana. ¿Tienen alguna pregunta o comentario que hacer? Ok. ¿Cuántos años tiene tu niño el más grande? Yo lo conocí cuando era chiquitito, ¿verdad? Allá en Woodland. Es buen papá, ¿verdad? ¿Verdad? Es mucho, ¿verdad? Yo creo, por ejemplo, cuando decía, por ejemplo, que nos acerquemos un poco a la Sagrada Escritura para tratar de entender un poco el papel de San José en la historia de la salvación, es por eso, por lo mucho que portar San José a su vivencia paterna, a su vivencia familiar también. Y le repito, la Sagrada Escritura después es muy importante en la vida espiritual, ayuda muchísimo a la persona de Jesús. Y te agradecemos, Padre de bondad, de poder compartir la riqueza. Te pedimos por intercesión de San José y de la Sagrada Familia, gracia de bendecir nuestras familias, nuestros hogares. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Por la intercesión de San José, ruega por nosotros. Amén. Bueno, muchas gracias. Los micrófonos tienen algo contra usted, Padre. Muchas gracias al Padre Jacobo Cáceres. Una bendición tenerlo con nosotros, Padre, definitivamente. Mucho que hemos aprendido, creo, en la información que nos ha dado el día de hoy. La hemos gozado mucho, la hemos disfrutado mucho. Toda la carta encíclica la van a encontrar en su libro que les dimos de San José y le pedimos al Padre que pase ahorita porque le van a dar uno de estos libros. Lucegni le va a dar uno de estos libros. Muchas gracias, Padre Jacobo. Una bendición. Y bueno, antes de que pasemos al lunch, vamos a hacer un cambio en Facebook.
Este Facebook se va a cortar y va a empezar uno nuevo. Les pido a todos que se sienten, por favor. Voy a contarles 2 cosas antes de pasar al mole. Les voy a pedir que mientras estamos haciendo la conexión, vamos a cambiar de un teléfono al otro. ¿Sigue? Ahí cortamos el Facebook Live para pasar.